Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en un caso sin resolver durante décadas, un enigma que ha mantenido en vilo España, el caso Macastre, tres adolescentes. Rosario Isabel Gallete Muedra, Francisco Valeriano Flores Sánchez y Pilar Ruiz Barriga desaparecieron una fría noche de enero del 89 en un pequeño pueblo cerca de Valencia. Lo que parecía una desaparición rutinaria se transformó en una serie de hallazgos macabros, cada uno más desconcertante que el anterior. Lo fascinante de este caso, y a la vez escalofriante, es cómo cada pieza del rompecabezas parece añadir más misterio que respuestas. Es como adentrarse en un laberinto donde cada camino nos lleva a un nuevo interrogante. Exacto, no estamos hablando de un crimen aislados, sino de una serie de eventos que se extendieron a lo largo de meses, una trama que nos lleva a preguntarnos, ¿pudo haber una conexión con otros casos que asolaron la región en aquella época? Esa es una pregunta que exploraremos en profundidad durante esta inmersión. Pero primero, para comprender la magnitud de este misterio, debemos conocer a las víctimas. Rosario Francisco y Pilar, tres jóvenes de familias humildes de Benimamet, en Valencia. ¿Qué sabemos de sus vidas antes de aquella fatídica noche? Sabemos que eran jóvenes con sus propias dificultades, como muchos adolescentes frecuentaban el Parque de Camales, un lugar conocido por el consumo de drogas, especialmente benzol, una sustancia barata y peligrosa que se popularizó en los barrios marginales. El benzol, también conocido como la droga de los pobres, un detalle que nos habla de la realidad social en la que vivían estos jóvenes. Exacto, provenían de familias desestructuradas con problemas económicos. Francisco además tenía antecedentes por pequeños robos y había pasado un tiempo en un reformatorio en Godella, aunque salía algunos fines de semana. Y precisamente fue durante uno de esos fines de semana, el 14 de enero del 89, cuando los tres amigos deciden tomar un autobús a Catadau, un pueblo con el que tenían alguna conexión familiar, un viaje que marcaría el inicio de la pesadilla. Una partida que, según algunos testimonios, estuvo cargada de tensión. El hermano de Rosario declaró que su padre la había regañado ese día porque al parecer se había llevado algunas joyas de la casa. 5 días después, la tragedia golpea a un agricultor que encuentra el cuerpo sin vida de Rosario en su caseta de labranza en Macastre. Imaginen la escena: la joven yace sobre una cama, sin signos aparentes de violencia, pero con la cremallera de los pantalones bajada, un detalle perturbador que inmediatamente siembra la duda. La autopsia inicial no arroja resultados concluyentes, se encuentra sangre en la zona genital y un líquido blanquecino, pero la causa de la muerte no se puede determinar. Con certeza, se especula con una sobredosis, pero las dudas persisten. ¿Por qué estaba Rosario en esa caseta? ¿Qué significado tiene ese líquido encontrado? Las preguntas se multiplican cuando 2 meses después, el 8 de abril, se encuentra el cuerpo de Francisco a escasos 400 metros de donde apareció Rosario. Esta vez, el cadáver está entre unos arbustos junto a una vela partida, una escena que nos hace preguntarnos, ¿fue una coincidencia o existe una macabra conexión entre ambos hallazgos? Lo que llama la atención en este segundo hallazgo son los elementos que rodean el cuerpo, el plástico debajo del cadáver, la vela partida, un pico con pelos de animal. Cerca todo parece indicar que alguien estuvo allí manipulando la escena del crimen. Y como si el caso no fuera ya lo suficientemente complejo, llega el giro más macabro el 26 de mayo. El cuerpo de Pilar aparece en un canal de riego en Turís en avanzado estado de descomposición y con signos claros de violencia. A diferencia de los otros dos casos, la brutalidad del crimen es innegable. La muerte de Pilar nos muestra una faceta aún más oscura de este misterio. Le falta la mano izquierda y el pie derecho, que fue cortado con una motosierra. Su rostro presenta múltiples mutilaciones. Un detalle escalofriante: meses antes del 27 de enero, se había encontrado un pie en Valencia, que luego se confirmó que era el de Pilar. ¿Cómo es posible que un pie aparezca en Valencia meses antes del hallazgo del cuerpo? ¿Acaso se trata de un mensaje, una macabra firma del asesino? La aparición de este pie en una calle de Valencia llamada precisamente Alcácer nos lleva a considerar la posibilidad de una conexión con otro caso que conmocionó a España. Es una posibilidad que no podemos ignorar. Las similitudes entre el caso Macastre y el caso Alcácer, tanto en el perfil de las víctimas como en la brutalidad de los crímenes, son escalofriantes. Y con esta inquietante conexión en mente, nos adentramos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Exploraremos las diferentes líneas de investigación, los sospechosos y las teorías que han surgido a lo largo de los años, intentando desentrañar la verdad detrás de este caso que sigue sin resolverse. La falta de un culpable claro en el caso Macastre, como decíamos, ha dado lugar a un sinfín de especulaciones y teorías a lo largo de los años. Es como si la ausencia de respuestas hubiera creado un vacío que la mente humana intenta llenar con hipótesis, algunas más plausibles que otras. Es natural que en un caso tan complejo y con tantos interrogantes surjan diferentes interpretaciones. ¿Cuáles son algunas de las teorías más relevantes que se han barajado? Una de las líneas de investigación que se exploró fue la posible implicación del crimen organizado en los años 80.
Valencia, lamentablemente, no era ajena a la actividad de grupos delictivos, y la posibilidad de un ajuste de cuentas o de que los jóvenes hubieran presenciado algo que no debían se consideró seriamente. Se llegó a determinar si las víctimas tenían alguna conexión con el mundo criminal. Podrían haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Esa fue una de las preguntas que la investigación intentó responder. Recordemos que Francisco tenía antecedentes por robos y que el consumo de drogas era parte de su día a día. Es plausible que, sin ser conscientes del peligro, hubieran tenido algún contacto con personas involucradas en actividades ilegales. Sin embargo, la investigación en esa dirección no condujo a ninguna prueba concluyente, ¿verdad? Exacto, no se encontraron vínculos sólidos entre las víctimas y el crimen organizado. Y esto nos lleva a otra teoría que ha cobrado fuerza con el tiempo, la posibilidad de que el caso Macastre esté conectado con otros crímenes sin resolver de la época, formando parte de un patrón más amplio de violencia. Y aquí volvemos a la sombra del caso Alcázar. ¿Qué elementos concretos sugieren una posible conexión entre ambos casos, más allá de la coincidencia temporal y geográfica? Hay varios detalles que alimentan la teoría de una conexión, el más evidente, la aparición del pie de pilar en la calle. Alcácer de Valencia, algunos investigadores interpretan esto como una macabra firma del asesino, una forma de vincular sus crímenes y sembrar el terror. Es una idea escalofriante que este detalle pueda ser una especie de mensaje codificado del asesino, y hablando de posibles conexiones, se investigó a fondo la posible participación de Miguel Ricard, condenado por los crímenes de Alcácer en el caso Macastre. Durante el juicio por los asesinatos, Alcácer Ricard fue interrogado sobre su posible relación con el caso Macastre. Él negó cualquier implicación, pero algunos investigadores no quedaron satisfechos con sus respuestas, encontrando ciertas contradicciones en sus declaraciones. Había ciertas coincidencias que resultaban como mínimo sospechosas: su presencia en el mismo bar que frecuentaban las víctimas, su conocimiento de la zona donde desaparecieron. Exacto. Y no olvidemos que Ricard y Anglés, su cómplice en los crímenes de Alcácer, se movían por la zona donde desaparecieron los jóvenes de Macastre. Sin embargo, a pesar de las sospechas, nunca se encontraron pruebas concluyentes que vincularan directamente a Ricard con el caso. Es decir, que la sombra de la duda persiste. Y esto nos lleva a uno de los aspectos más frustrantes de este caso, la falta de pruebas concluyentes. ¿Hasta qué punto los errores y las omisiones en la investigación inicial han contribuido a que este caso siga sin resolverse? Algunos expertos consideran que la investigación inicial no se llevó a cabo con la rigurosidad que el caso merecía. Se cuestiona la forma en que se gestionaron las autopsias, la falta de análisis exhaustivos de las pruebas forenses y la poca importancia que se le dio a algunas pistas, como la llamada anónima que señalaba a Wichita. Un cúmulo de errores y descuidos que pueden haber impedido la resolución del caso. ¿Hay alguna posibilidad de que con los avances de la ciencia forense el caso Macastre pueda resolverse algún día? El análisis de ADN, por ejemplo, podría arrojar nueva luz sobre este misterio. Es una posibilidad que no se debe descartar. La tecnología forense ha avanzado mucho en las últimas décadas, y es posible que el análisis de las pruebas con nuevas técnicas pueda revelar información crucial que se pasó por alto en su momento. Sería una última oportunidad para hacer justicia a las víctimas y a sus familias. El caso Macastre, como venimos diciendo, no es solo un expediente policial archivado en un cajón. Es una sombra que se cierne sobre la memoria colectiva de España, una historia que nos recuerda la fragilidad de la vida y la persistencia del misterio. Más que una sombra, yo diría que es una herida abierta en la sociedad española, especialmente en la comunidad valenciana, la desaparición y muerte de Rosario Francisco. Y Pilar conmocionó a todo un país. El miedo se apoderó de los pueblos. Los padres vivían con el temor constante por la seguridad de sus hijos. Ese miedo, esa incertidumbre, estaban justificados. O la falta de respuestas amplificó la sensación de peligro, creando una psicosis colectiva. Es difícil de calibrar, pero sin duda la falta de un culpable, la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió, contribuyó a generar un clima de desconfianza y temor. El monstruo, por así decirlo, seguía suelto y nadie sabía quién podía ser la siguiente víctima. El caso Macastre también puso de manifiesto las deficiencias del sistema judicial y policial de la época. Se criticó duramente la gestión de la investigación, la falta de coordinación entre cuerpos policiales, la escasez de recursos. Sin duda este caso, junto con otros de gran repercusión mediática como el de Alcácer, sacó a la luz las carencias del sistema. Se cuestionó la profesionalidad de los investigadores, la falta de sensibilidad hacia las víctimas que provenían de entornos marginales, la lentitud de la justicia. Se puede decir que el caso Macastre, a pesar del dolor y la tragedia, impulsó algún cambio en la forma en que se investigan este tipo de crímenes en España. Yo diría que sí, estos casos sirvieron como una llamada de atención, una señal de alarma que obligó a las autoridades a revisar los protocolos de investigación criminal, a invertir en la formación de los cuerpos policiales, a implementar nuevas tecnologías forenses. Se aprendió a base de errores de dolor.
pero se aprendió la memoria de las víctimas. Al menos sirvió para mejorar el sistema, para intentar evitar que se repitan este tipo de tragedias. Exacto, la búsqueda de la justicia no puede detenerse. Y la memoria de las víctimas debe ser un motor para construir un futuro donde este tipo de atrocidades no tengan cabida. Y ahora mirando hacia el futuro, ¿qué podemos aprender nosotros como individuos del caso Macastre? ¿Qué nos dice este caso sobre la sociedad en la que vivimos? El caso Macastre nos recuerda en primer lugar la importancia de no olvidar de mantener viva la memoria de las víctimas, de exigir justicia, de no permitir que el paso del tiempo diluya la gravedad de lo sucedido. Nos recuerda también la importancia de estar alerta, de proteger a los más vulnerables, de crear una sociedad más justa e igualitaria, donde todos, sin importar su origen o condición social, tengan las mismas oportunidades y la misma protección. Es un recordatorio de que la oscuridad existe, de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados y de que la lucha por la verdad y la justicia es una tarea que nos incumbe a todos.